Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 46. Maria Hill and Dávida. Directora Maria Hill. Mientras los Vengadores de Reserva y Bridge cumplían sus misiones, Maria tenía asuntos propios. Recorrió los pasillos de la Enterprise, esta vez con Robert González. El agente de Bridge, de mayor edad, la siguió mientras avanzaban a grandes zancadas por el helicarrier. González, quiero que la Ilíada esté lista y funcionando. ¿Cómo van las mejoras? Van bien, dijo González en voz baja y grave. Mac ha instalado la mayor parte con la ayuda de Fitz. Pronto estaremos listos para empezar el trabajo. ¿Mantendrás a mis mejores agentes con tu pequeño equipo de Vengadores? Maria miró a González, quien parecía amargado. Querías que alguien de confianza vigilara a Krell y a Bucky. Y lo están haciendo. Y ahora me preocupa haberlos abandonado por un nuevo trabajo, se quejó González. Robert, empezó a decir Maria. Él lo ignoró con un gesto, suspirando malhumorado. Son mujeres adultas. Si quieren continuar, lo harán. Si quieren volver, las recibiré con los brazos abiertos, dijo González al llegar a una puerta donde Coulson y May las esperaban. Manténgalas a salvo, directora. Esas dos me salvaron la vida. No haría menos, dijo Maria con calidez. González asintió. Se giró hacia Coulson y May. Supongo que los veré luego. Sin duda, dijo Coulson con una sonrisa. May simplemente asintió, aunque también sonrió. Dicho esto, González se dio la vuelta y se alejó. Es bastante intenso, dijo May. Maria y Coulson miraron a la famosamente estoica May. Ella arqueó una ceja, retándolos a decir algo. Como ni Maria ni Coulson eran tan tontos, Coulson abrió la puerta. Dentro, una mujer estaba sentada en una silla frente a una mesa de acero, vestida con un uniforme blanco de prisión. Llevaba un collar metálico de un negro familiar con circuitos verdes. Dávida de Vito los miró a los tres y sonrió. Ah, ¿no trajiste a mi novio?, dijo en tono de broma. Maria arqueó una ceja y se sentó frente a ella. ¿Novio? ¿Cómo se le llama a un tipo que te regala un anillo tan elegante? Dávida tocó el collar con una sonrisa burloncia. A pesar de su aparente jovialidad, era evidente que no estaba contenta con el collar. Maria se alegró, considerando que mantenía sus poderes bajo control. Dávida entrecerró los ojos. ¿Mis niñas están a salvo? Sí, Maria sacó una tableta. Tenías razón. Estaban revisando ese perfil de Facebook. Nos pusimos en contacto con ellos anoche. Debo decir que eres muy astuto, añadió Coulson. Publicar un estado específico en un perfil acordado a una hora específica usando cuentas recién creadas. Una forma ingeniosa de enviar mensajes. Bueno, no es infalible, pero cumple su función, dijo Dávida inclinándose hacia adelante. ¿Son seguros? Dímelo. Maria arqueó una ceja. Sí, lo son. Ellen está cooperando, pero cree que Strucker podría estar tras ella. Que está guiando a tus chicas específicamente a lugares y misiones que Ellen cree que Strucker está dispuesto a abandonar, usándolas en algún juego contra los demás líderes de Hydra. Dávida apretó el puño. Entonces sácalos de ahí. Ya sabes nuestro trato, te lo prometí que estarían seguros para intercambiar información, dijo Hill con calma. Observó a Dávida con atención. Desde que Dial la capturó, Dávida había estado casi obsesionada con la seguridad de sus hijas. Quería que estuvieran lejos de Strucker y a salvo del procesamiento, a cambio de toda la información que Bridge pudiera obtener. Pero hasta ahora, la información que Ellen, Marian y Mimi les habían proporcionado era minúscula.
Se les había impedido saber exactamente dónde se encontraba el castillo en el que se encontraban mediante vuelos a ciegas de ida y vuelta, solo tenían información básica sobre los experimentos y nada sobre los planes futuros de Hydra de Strucker. La única razón por la que Ellen había recibido el mensaje era un teléfono que había introducido a escondidas en los terrenos, y ni siquiera el GPS pudo encontrarlos por alguna razón, probablemente Stearns. Lo que hacía que el hecho de que pudiera acceder a Internet a pesar de él fuera muy sospechoso. María seguía agradecida por la información, por supuesto. Gracias a ellos, ahora sabían más que nunca sobre la estructura de la organización de Strucker. Incluso sabían que Wolfgang von Strucker estaba a cargo de algo importante. Pero Dávila necesitaba saber la verdad. Strucker y Stearns están jugando, y creemos que sus chicas están siendo manipuladas como piezas de un tablero, dijo María simplemente. Trabajaremos para protegerlos, añadió Mai. Los Vengadores harán todo lo posible por salvarlos. Pero necesitan seguir el juego. No puedes garantizarlo, dijo Dávila con saña. Dime por qué no debería luchar y conseguirlos yo misma. El collar de su cuello comenzó a brillar con un verde más intenso a lo largo de las líneas de los circuitos. Una gota de sudor apareció en el rostro de Dávila mientras luchaba contra los efectos de la humedad del collar. Mai cambió de postura y movió las manos ligeramente, endureciendo su rostro. Dávila y Mai se miraron, y la tensión aumentó. Hasta que Coulson dio un paso al frente. De hecho, ¿me permiten interrumpir la eminente pelea? Dávila y Mai lo fulminaron con la mirada. Coulson sonrió afablemente. Tenemos a 2 personas secuestradas, amigos que, según su equipo, están allí. Tenemos tanto que ganar como ustedes y encontramos ese castillo. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Algo que les valga la pena. Dávila frunció el ceño mientras María ocultó una sonrisa. El bueno de Coulson, el maestro de la comunicación. Chapter 47. Flying Trio. Mahmoud Shahed / Dial Rode y Sam despegaron en cuanto saltaron del Defiant, despegando por los aires. Los demás y yo aterrizamos con facilidad, y me llevé la mano a la espalda para voltear el rifle y girar las muñecas para activar el casco. Mi casco redondeado se ajustó a mi cabeza y la visión de realidad aumentada se activó. Se conectó con mi rifle, mostrándome cuánta munición tenía y proporcionándome una mira como en un FPS estándar. Con un pensamiento, cambié el tipo de munición que quería y miré a mi alrededor con el arma en alto, como me habían enseñado Natasha y Sam. Maldita sea, me sentí genial. Sí, habría sido más fácil simplemente transformarme en un extraterrestre, pero una parte de mí quería jugar con mis juguetes nuevos. Aterrizamos en medio de la pista, y Sam y Rodey despegaron hacia un hangar, como estaba previsto. Corrí a reunirme con ellos mientras los demás se dirigían al complejo penitenciario. Casi tropecé mientras corría. Mi velocidad había aumentado muchísimo, y me costó un poco adaptarme a la velocidad actual. Intenté recordar cómo corría Fast Track y pronto caminé por el asfalto a toda velocidad. Tensé las piernas un momento y salté. Los propulsores del traje se activaron. Sí. Exclamé emocionado mientras saltaba hacia adelante a una distancia y altura sobrehumanas, impulsado por los propulsores. Aterricé y volví a saltar. Es como Saints Row 4. Me tomé un momento para darme cuenta de lo nerd que era y luego me concentré en el trabajo. El hangar al que se dirigían Sam y Rodey estaba bloqueado por un grupo de soldados con uniforme de camuflaje marrón, tanques y jeeps. Los rotores de algunos helicópteros giraban, a punto de despegar. El Defiant voló sobre mi cabeza, y Rodey y Mickinge despegaron hacia los helicópteros, dejándonos a Sam y a mí a cargo de los soldados que teníamos delante. Los soldados nos vieron venir y apuntaron con sus armas. Me arrodillé y levanté una mano. Empezaron a dispararle a Sam, quien simplemente se giró en el aire para esquivar los disparos. Cuando me dispararon, activé una de las habilidades de mi traje. Una parte de la armadura de mi traje creció desde mi guantelete para formar un escudo frente a mí, y me tomé un momento para sonreír mientras las balas rebotaban en el escudo. Vete a la mierda, Steve. Dije. Si bien el escudo de Steve era mucho más invencible, aún así era genial sostenerlo mientras vibraba bajo las docenas de balas que lo impactaban. Era alto y grueso, con 2 puntas en la base. Un rápido enfoque creó cámaras en los bordes del escudo, y el lado que me daba se iluminó, mostrándome que había 23 hombres disparándome, aunque algunos apuntaban a Sam. Ninguna de sus balas habría podido perforar mi armadura, pero decidí quedarme con el escudo por ahora. ¿Lo tienes?
Preguntó Sam, lanzándose al aire. Tengo que aprovechar ese tiempo en el campo de tiro para algo. Acerqué mi rifle a una ranura lateral del escudo y recordé lo que me habían enseñado. Respiré hondo, relajé el cuerpo, apunté al pecho y disparé un único ICER, impactando a un soldado justo en el corazón. Cayó al suelo y los demás soldados se agacharon. Respira hondo, relájate, dispara. Fallé esa vez, temblando un poco, y volví a concentrarme para impactar a un soldado de Hydra en el pecho. Disparé una y otra vez, fallando un par de veces, pero consiguiendo abatir a 6 hombres. Claro que mis cascos mejoraban la visión, mi escudo y el armamento avanzado me proporcionaban algo parecido al auto apuntado de los videojuegos, pero aún así sentía orgullo. Sam seguía volando hacia el hangar. Las grandes puertas del hangar estaban cerradas, así que Sam levantó las manos. Debió haber olvidado que tenía el comunicador activado, porque oí sus siguientes palabras murmuradas. Espero que no exploten. Me sentí ofendido por Tony. Entonces Sam levantó las manos, y un par de ráfagas de energía, familiares para mí, salieron disparadas de sus manos para estrellarse contra las puertas del hangar, destrozándolas con los repulsores de sus brazos. Sí. Gritó Sam, lanzándose al hangar. Sentí un poco de orgullo al ver que la armadura en la que había contribuido funcionaba tan bien. Al menos hasta que el tanque giró su torreta para apuntarme. Sí, con o sin armadura nueva y genial, no iba a probarla contra un proyectil de tanque, por mucho que Fitz y Tony dijeran sobre su durabilidad y campos de fuerza. Pensé en cambiar el rifle a su modo más letal, pero decidí simplemente usar el Omnitrix y girar. Cuando el tanque disparó, ya estaba presionando el Omnitrix y saltando 9 metros. Me transformé en un destello de luz verde cuando un proyectil explotó en el suelo. Fuego del pantano. Sam voló hacia el hangar cuando aterricé tras mi salto. Los soldados me dispararon, destrozándome. Ignoré las balas para arrancarme unas vainas de semillas de los brazos y lanzárselas a los 3 tanques. Explotaron, envolviéndolos con sus poderosas enredaderas. Los tanques luchaban por moverse, las torretas chirriaban, y me permití una sonrisa al oír el metal doblándose bajo el agarre de mis enredaderas, mientras la vegetación a mi alrededor cantaba triunfalmente. Los soldados seguían disparándome. Levanté las manos. ¡Corran! Grité mientras las llamas me llegaban a las palmas de las manos. Los soldados se agacharon tras los tanques y los jeeps para cubrirse, y esperé lo suficiente para dejarlos ir antes de desatar el infierno. ¡Guau! Grité triunfante, lanzando 2 largas columnas de fuego que incendiaron el aire frente a mí. Mantuve las llamas encendidas el tiempo suficiente para asegurarme de que los soldados estuvieran inmovilizados para el siguiente paso de mi plan. Detuve el lanzamiento de uno de los chorros con la mano derecha y, con esa mano, arranqué más vainas de semillas, lanzándolas como granadas donde las enredaderas se enredaban con los soldados y los jeeps. Para cuando terminé, 6 soldados habían sido ICER, 17 estaban envueltos en enredaderas y a otros les impedían salir de sus vehículos las enredaderas que crecían sobre ellos. Toqué el Omnitrix tan pronto como supe que los soldados habían sido capturados. Astrodáctilo. Aquí Dial, Grazna. Grité, despegando y desplegando mis alas. Halcón, vengo a ayudar. Una fuerte explosión se escuchó desde el lugar donde los helicópteros estaban a punto de despegar. Aquí Décimo, tomando posición de vigilancia, el Defiant se elevó en el aire. Máquina de guerra, rumbo al encuentro con Dial y Falcón, rodé y voló junto a mí mientras nos dirigíamos al hangar. Entendido, respondió Sam. Equipo B, ¿cómo va? Rodé y yo volamos al hangar. El edificio era enorme, lleno de aviones y vehículos de todo tipo, el más grande de los cuales era un avión de carga gigante. Había docenas de hombres dentro, y Sam luchaba contra ellos. Flotaba en el aire y levantó las manos, liberando los repulsores en sus palmas. Giró para esquivar una ráfaga de ametralladora, lanzando al soldado agresor contra un jeep que venía detrás de él. Ahora me siento menos especial, reflexionó Rodey a mi lado, ocupándose de las puertas que Sam había destrozado. Empezó a disparar sus propios repulsores, con la minigun rugiendo en su hombro. Volé al nivel superior del hangar, girando para patear en el pecho con mis garras a uno de los muchos soldados que se abalanzaban sobre él antes de deslizarme hasta detenerme en el suelo, con las alas replegadas. Solté un látigo de energía con el brazo izquierdo y lo giré con instintiva pericia para agarrar a otro soldado, atándolo para un tendedero, luego solté una ráfaga de energía con la mano derecha que envió a otro hombre al suelo.
Un agente de Hydra levantó su arma para dispararme, y lo partí por la mitad con mi látigo de energía, disparándole a otro soldado por la espalda mientras intentaba huir. Aquí Mockingbird, nos enfrentamos a una oposición, oí el estallido de los Aether al dispararse, seguido del rugido de furia de Krell y la risa de Ardley por el comunicador. Barnes, puedes. Se oyeron ruidos fuertes. Gracias. Falcón, cuando termines con el hangar, nos vendría bien una ayuda por aquí. Grita. ¿De dónde saca Hydra tantos soldados? Refunfuñé. Te digo que no respetan la conservación del ninjutsu. Algo me golpeó como un martillo, un dolor explosivo en mi hombro derecho y grité de sorpresa, retrocediendo ante el repentino impacto y el dolor. Miré mi hombro y vi que algo me había dañado un poco las escamas, y al levantar la vista vi a unos soldados en el techo del avión de carga, en el centro del hangar, disparándonos a Sam y a mí. Es decir, también le disparaban a Rodey, pero él ignoró las balas para centrarse en los que intentaban escapar, destruyendo un tanque cuando intentaron entrar. Salté hacia el avión de carga al mismo tiempo que Sam volaba hacia él. Debía de haber 10 hombres arriba cuando Sam y yo aterrizamos entre ellos. Le di una patada frontal a uno, bloqueé un puñetazo y me agaché cuando Sam rodó sobre mi espalda para golpear a otro soldado. Le di un uppercut a un hombre en el aire y le disparé una ráfaga al pecho a otro. Sam bloqueó la patada de un soldado de Hydra y le propinó un puñetazo en la cara con su mano izquierda enguantada. Se retorció las manos cuando uno de los soldados de Hydra le apuntó con una pistola. El casco de Sam se rompió sobre su rostro cuando el soldado de Hydra le disparó. La bala rebotó, Sam retrocedió por el impacto y luego avanzó con una potente patada frontal a las costillas del soldado. Con un poco más de espacio, giré los brazos a los lados, con mis látigos de energía desplegándose, y los balanceé hacia afuera. Oí a Sam disparar sus repulsores. Ambos desplegamos nuestras alas para ascender mientras atacábamos, espalda contra espalda todo el tiempo. Rodey voló para unirse a nosotros. Durante unos 30 segundos, los tres desatamos el caos. Reuní mis látigos de energía para empezar a disparar ráfagas de energía verde. La ametralladora de Rodey rugió en su hombro, y sus armas de guantelete se unieron a la suya. Sam agarró una de sus nuevas armas y la disparó en automático, gritando mientras los tres volábamos espalda con espalda. Así, sin más, se acabó. Todos los soldados de Hydra en el hangar estaban inconscientes o muertos. Aquí Falcón, dijo Sam con un giro en el aire, con Rodey y yo uniéndonos a él, Sam al frente, Rodey a su izquierda y yo a su derecha. Venimos a unirnos a ustedes, equipo B. Nos vemos entonces, respondió Bucky con calma. Sharon Carter /agente 13. Sharon se despertó jadeando, respirando con dificultad. Luchó por incorporarse, pero sintió que algo tiraba de sus brazos y piernas. Intentó moverse de nuevo, mirando hacia abajo con la mirada perdida. La habían atado a una cama con gruesas ataduras marrones. Sharon las miró fijamente, sin comprender. Sharon se giró y vio a alguien acostado en una cama junto a ella. Parpadeó, intentando despejar la vista. Cuando volvió a mirar, Tripp le dedicaba una débil sonrisa. Hola, chica. ¿Cómo estás? El joven llevaba las mismas ataduras que ella. Sharon negó con la cabeza, mirando la vía intravenosa en su brazo y luego la habitación. ¿Viaje? ¿Dónde estamos? Ni lo supe. Tripp también miró a su alrededor. Me desperté unos segundos antes que tú. La habitación era una extraña combinación de lo antiguo y lo moderno. Las paredes y el suelo eran de piedra, como los de un castillo medieval. Había equipo médico, ordenadores y algunas personas con batas de laboratorio deambulando. Las puertas de madera al otro lado de la habitación estaban custodiadas por 2 hombres con uniforme militar negro. Oye. Le gritó Tripp a un hombre que pasaba con bata. ¿Dónde estamos? El hombre lo ignoró. Debimos haber sido capturados por Hydra, concluyó Sharon, aún con la mente aturdida por la droga que la habían usado para dejarla inconsciente. ¿Qué era esa cosa? Aberración, alguien se acercó a ellos. Sharon se esforzó por mirarlo, solo para preguntarse si aún estaría drogada. El hombre frente a ella tenía la piel verde y una cabeza enorme. Les sonrió, colocándose entre sus camas. Disculpen las ataduras. Me temo que, de lo contrario, ambos se opondrían a nosotros. Sí, tienes razón, dijo Tripp con naturalidad, sonriendo. Probablemente te golpee en cuanto pueda, señor Cabezón. El Cabezón se rió. Seguro que sí. Pero no te preocupes. Pronto seremos grandes amigos.
Dos hombres llevaron carritos hasta las camas, deteniéndolos frente a Sharon y Trips. En los carritos había grandes televisores de pantalla plana. Oye, ¿nos trajiste algo para entretenernos? Preguntó Sharon, intentando parecer valiente a pesar de la repentina comprensión que sentía. Quizás necesite auriculares, dijo Trip. O sea, me encanta Sharon, pero sus películas de acción son demasiado cursis. Ambos son graciosos, sonrió el cabezón. Espero que mis mejoras en este método les permitan conservarlo. Los televisores se encendieron. Aparecieron remolinos de luces parpadeantes en las pantallas, y Sharon y Trip comenzaron a forcejear al comprender lo que estaba sucediendo. Después de todo, el lavado de cerebro todavía no es una ciencia exacta. Chapter 48. Graveyard. Sam, Rodey y yo aterrizamos en el terreno frente al complejo penitenciario. Al entrar en el patio, el Omnitrix emitió un pitido rojo, interrumpiendo el tiempo y devolviéndome a mi forma humana. Tomé mi rifle modelo 3 de la espalda, lo sopesé y me aseguré de que aún estuviera en modo ICER. El lugar estaba plagado de balas, sangre y soldados. Me perturbó lo rápido que me había acostumbrado a escenas como esa. El equipo B se acercó a nosotros. Bobby y Ardley se habían quitado los cascos y estaban uno al lado del otro cerca de la entrada principal, mientras que Bucky decidió dejarse el suyo puesto, girando la cabeza para vigilar. Creel estaba en una forma blanca y pálida, como si estuviera hecho de algodón. Su forma de seda de araña, específicamente la corteza de Darwin. Nos miró desde donde estaba sentado, asintiendo con la cabeza, lo cual le devolví. ¿Qué tenemos? Preguntó Sam en cuanto nos reunimos. Todo el complejo superior es una fachada, respondió Bobby. Está lleno de guardias, pero lo más probable es que el responsable esté abajo. ¿Quieres que interroguemos a los guardias que quedaron con vida? Preguntó Bucky. Sam pensó en eso. Hazlo. Creel, Ardley, Dial, entren ustedes tres. Los demás nos quedamos aquí afuera. Sam se frotó la nuca. Oye, Dial. Yo también he visto películas de terror. No hay posibilidad de que se nos corte la comunicación de repente, ¿verdad? Ya sabes, con estática y sin poder hablar. Todos se giraron para mirarme. Parpadeé. Nuestras comunicaciones son cuánticas. Podemos hablar entre nosotros desde el otro lado del universo, y hay más cortafuegos en nuestro equipo que en todo el mundo, todo ello respaldado por tecnología de Upgrade y Jury Rig. En serio, si Hydra tuviera algo guardado ahí abajo que pudiera superar todo eso, ya dominarían el mundo. Me miraron con cara de pocos amigos. No creo que no lo entendieran, sino que querían asegurarse de que no afirmaba que mi barco era insumergible. No tendremos un corte de comunicación cliché, dije con un suspiro. Algún día tendrás que mostrarme de qué están hablando, dijo Bucky con un suspiro. Está bien, muévete, dijo Sam. Al darme la vuelta para irme, Rodey me tocó el hombro. Ten cuidado, ¿vale? No sabemos qué hay ahí dentro. Bueno, si tienen algún problema genético, golpeé el Omnitrix. Rodey negó con la cabeza. No des nada por sentado. Mantente alerta y ten cuidado con esos dos. Miré a Creel y Ardley. Uno era un hombre gigante, ahora del mismo color que el titanio, y la otra, una mujer con una armadura de placas avanzada y una espada ancha. Creo que estarán bien, dije con sarcasmo. La placa frontal de la máquina de guerra se levantó para mostrarme el rostro de Rodey. Sonrió con suficiencia. Sí, bueno, todos sabemos que eres Hulk en nuestro equipo, así que, me reí entre dientes y me alejé para reunirme con Creel y Ardley mientras Bucky, Bobby, Rodey y Sam iban a empezar su interrogatorio. Deseé, por un momento, tener un extraterrestre que pudiera ayudarme con eso. Algo con telepatía o algo así. Decidí concentrarme en lo que podía hacer y levanté mi arma hacia la única puerta que daba entrada o salida. ¿Listo? Creel echó un pie hacia atrás y lo lanzó hacia adelante, abriendo la puerta con tanta fuerza que la hizo volar, revelando el estrecho pasillo de hormigón que había al otro lado. Listo. Ardley y yo intercambiamos una mirada mientras Creel entraba con la confianza de un hombre que puede convertirse en metal. Ya oíste al hombre, dijo Ardley, con el casco chasqueando sobre su cabeza. Estamos listos. Gruñí en señal de asentimiento y seguimos al hombre absorbente bajo tierra. Al bajar por el pasillo, nos vimos repentinamente envueltos en la oscuridad. La luz roja estroboscópica de una luz de emergencia apenas iluminaba.
¿Sabes? A pesar de todos los chistes sobre películas de terror, realmente esperaba que este lugar tuviera mejor iluminación, reflexionó Ardley mientras caminábamos por el pasillo. Activa las térmicas, respondí. Sí, dijo Ardley. Debería haber conseguido uno de esos cascos, murmuró Krell. Llegamos a un ascensor con un solo botón. Lo pulsé, pero no pasó nada. Intercambiando miradas, Krell agarró las puertas y las abrió de un empujón, revelando el oscuro hueco que había al otro lado. Saltó dentro, cayendo al suelo durante unos segundos. Al poco rato, un fuerte estruendo se escuchó desde abajo, junto con el sonido de metal rasgándose y desgarrándose. «Todo bien», gritó Krell desde el pozo. «Solo unos 60 metros». «¿Solo eso?», dijo Ardley. Saltó hacia abajo, con las luces de su armadura encendidas para iluminarle el camino. Una vez que llegó abajo, salté también. Mi HUD me permitió ver el fondo. Activé los propulsores antes de chocar contra el ascensor que Krell había destruido, frenando para aterrizar por el agujero que había creado ahí dentro. Krell y Ardley estaban fuera del ascensor. Ardley con su Model 3 desenfundado y Carl en su forma de acero. Salí también y miré los oscuros pasillos. Desde el ascensor, iban a la izquierda, a la derecha y hacia adelante. Entonces, ¿hacia dónde vamos?, preguntó Krell. ¿Separarnos?, sugirió Ardley. Ni hablar, me puse el arma a la espalda y busqué el Omnitrix. No podré hablar en esta forma, pero puedo sentir lo que sea que esté aquí abajo. Sígueme. Presioné y sentí que mi armadura desaparecía al instante, reemplazada por un pelaje naranja. Mi mirada se hundió y caí a 4 patas, con los dedos convertidos en garras que apreté, cortando el hormigón bajo mí y conteniendo las ganas de rugir mientras completaba mi transformación en Wildmuth. Vaya, dijo Ardley fascinado. Es un perro. Gruñí un poco y luego olí una bocanada de aire. El pasillo izquierdo olía más fuerte a muerte y descomposición. El derecho olía a acero y aceite. Pero el que estaba justo enfrente olía a gente, a electricidad, a carne y a comida. Me volví hacia Krell y Ardley y ladré lo más que pude, caminando hacia el pasillo central. Me siguieron mientras yo merodeaba hacia adelante, olfateando el aire. Aunque los pasillos ya no estaban oscuros gracias a mis sentidos agudizados, ahora me parecía que todo ardía. Seguí el pasillo, aspirando profundamente el aire. Se me hizo agua la boca ante el aroma a carne fresca, sin poder evitarlo. Aunque seguía siendo yo, Wildmuth aún sentía el hambre como algo mucho más primario que yo. Mis garras arañaban el suelo mientras caminaba, con Ardley y Krell detrás de mí. Caminamos un buen rato, el olor se hacía más intenso. Pronto llegamos a una puerta de bóveda. Era de pared a pared, del techo al suelo, y parecía de lo más gruesa. Bueno, eso es un mal presagio, comentó Ardley. ¿Qué demonios crees que tienen encerrado ahí? Krell dio un paso adelante y puso una mano sobre el acero. Vamos a averiguarlo. Su mano cambió de temperatura ante mis sentidos para igualar la de las puertas de la bóveda, y luego se hundió. Ya había demostrado esto antes. La capacidad de atravesar el material en el que se había transformado. Hurgó un rato en los mecanismos internos de la bóveda. Gruñí de irritación cuando mi audición mejorada captó el sonido de sus dedos metálicos arañando y moviéndose contra el interior de la puerta. Pequeños chirridos llenaron el aire. Tranquilo, muchacho. Ardley me arañó la nuca, y gruñí con regocijo al sentir sus dedos recorriendo mi pelaje, incluso con la armadura cubriéndolos. ¿Ya casi terminas, grandullón? Sí. Krell sacó la mano de la puerta y se dirigió a la palanca, girando la rueda grande en el centro de la puerta, girándola. Al cabo de un rato, la puerta se abrió. Sentí que se me llenaba la boca de saliva ante los nuevos olores que seguían. Dolor, sangre fresca y miedo, olores de presa, junto con fuertes gemidos de animales. La puerta se abrió de golpe y los tres entramos al lugar que estaba más allá. Jaulas. Jaulas a nuestro alrededor, dispuestas en filas de 5 en 5. Eran tan grandes como celdas de prisión, con escaleras y pasarelas que conducían a la cima. Nos acercamos a uno de ellos y miramos dentro. Una masa de carne yacía en la esquina de la jaula, casi tan grande como mi yo humano, con múltiples brazos, piernas y ojos humanos, todos de diferentes tamaños, que sobresalían de la carne. Sus ojos se fijaron en nosotros y gruñí de asco. ¿Qué demonios había hecho Hydra? Dios mío, Krell miró en otra jaula, mientras Ardley y yo nos acercábamos con él. Era un perro, pero no se parecía a ningún perro que hubiera visto antes.
Más tarde, Ardley y Creel me dirían que su piel era del color brillante del metal. De metal, para ser exactos. Para mí, era más bien un calor infernal. Nos gemía, claramente dolorido por las púas de metal, hormigón y plástico que le sobresalían del cuerpo. Él, por el olor, era macho, estaba conectado a una vía intravenosa que llegaba hasta un tubo en el techo. La sustancia que contenía olía a una pasta de comida. Es como, yo. Dijo Creel horrorizado. Alguien va a pagar por todo esto, gruñó Ardley. Un sonido repentino me llamó la atención. Giré la cabeza bruscamente hacia él, gruñendo. Se había abierto una jaula. Se oyeron pasos corriendo desde nosotros, y luego otro grupo se dirigió hacia nosotros. Ladré, haciendo que Ardley y Creel se giraran cuando la criatura liberada de la jaula apareció por la esquina. Mis ladridos despertaron a los demás en el gran almacén, pero me concentré en la criatura que venía hacia nosotros. Se detuvo a la vuelta de la esquina y nos miró con ojos enfurecidos. Podría haber sido un tigre alguna vez. Sus partes felinas y su pelaje naranja con rayas negras lo delataban. Ahora había mutado. Patas delanteras excesivamente largas, partes del cráneo expuestas y músculos descomunales. Le rugí y recibí un grito espantoso como respuesta. Entonces, el pobre animal empezó a volverse aún más grotesco a medida que su cuerpo se calentaba. Ardley me contó más tarde que también había cambiado de color, de naranja a un tono mucho más inquietante. ¡Ay, mierda! Susurró Ardley mientras su pelaje cambiaba a un verde familiar. Está mejorado con rayos gamma. El tigre gritó y saltó hacia mí. Rugí de vuelta, mi ira y disgusto hacia Hydra se centraron en el animal que tenía delante y salté hacia él también. Chocamos en el aire y caímos al suelo. Sus garras se dirigieron a mi garganta, pero agaché la cabeza y le mordí el hombro. La sangre caliente me llenó la boca. El tigre gritó, empujándome hacia atrás y arañándome la cara, dejándome 4 líneas de dolor abrasador. Rugí de rabia, clavándole las garras. Rodamos por el suelo, cortándonos y mordiéndonos. Su pata derecha intentó golpearme de nuevo, abriendo un cráter en el suelo cuando lo esquivé. Rugí y le arañé el pecho. La sangre caliente me manaba por las patas delanteras y traseras. Me mordió el hombro, arañando el Omnitrix con los dientes y cortándome. Rodamos contra un pilar y lo destrozamos con nuestra fuerza. Creel corrió hacia nosotros, intentando ayudarme. Más sonidos llenaron el aire mientras se abrían jaulas por todas partes. Algo saltó desde otro pasillo y se estrelló contra Creel. Algo que una vez fue humano, pero que ahora estaba cubierto de pelaje y escamas, y cuyos brazos habían sido reemplazados por brazos cibernéticos. ¡Maldita sea! Gritó Creel, adoptando su forma de vibranio pulido antes de levantar las piernas y patear hacia arriba, lanzando a la criatura hacia atrás. La criatura intentó atacar de nuevo, pero una bala Icer le impactó en la cabeza. La criatura gritó, pero se mantuvo en pie. Ardley dio un paso adelante, con su Model 3 en alto, y disparó otro Icer contra la criatura, impactándola 2 veces más cuando se negó a caer. Finalmente, cayó. Seguía luchando contra el tigre gamma. Era más fuerte que yo, pero de una forma extraña. Era como si se debilitara y fortaleciera al azar. En un segundo luchaba contra un oponente más débil, empujándolo al suelo con un rugido triunfal, y al siguiente me levantaba y me estrellaba contra una pared de hormigón. Le rugí en la cara, agachando la cabeza para esquivar un golpe y asestándole un uppercut con mis garras. El tigre gamma salió volando, aterrizando sobre las jaulas. Corrí hacia ellas y salté, abriéndome paso a zarpazos hasta la cima. El tigre gamma se puso de pie y me gritó. Respondí con un rugido, gruñendo mientras nos acercábamos cada vez más. El tigre se recuperaba lentamente, el olor de su sangre goteando me daba la fuerza suficiente para saber que podía vencerlo. Y, Dios mío, cuánto lo deseaba. Sentía la sangre del tigre empapada en mis garras, mis propias heridas palpitaban. Su olor me indignaba. Sentía una furia primitiva en mi interior, una ira que apenas podía contener. Rugí, dejando ver mi ira, proclamando mi dominio. Por un tenso momento, un Uilmuth y un tigre gamma se enfrentan sobre jaulas llenas de monstruos que rugían y gritaban. El tigre finalmente perdió la paciencia y se abalanzó sobre mí, con su calor abrasando mis sentidos. Salté, agarré una de las tuberías del techo y giré alrededor para atacar al tigre, arañándolo en la cara con la suficiente fuerza como para enviarlo hacia donde Ardley y Creel peleaban.
Varios perros mutados en criaturas gamma aún más horribles atacaban a Kreel, quien los arrojó a un lado para que Ardley los derribara con tantas balas y ser mejoradas como pudiera, necesitando 3 a veces por cada una. Uno de los perros liberados simplemente yacía en el suelo, con un ojo fijo en un rostro gravemente mutado, patas que emergían de una masa de carne mientras emitía gemidos ahogados de dolor. Uno de los perros, algo que debió haber sido un musky, pero que ahora era una repugnante combinación de músculos mejorados con rayos gamma, púas y huesos expuestos, se abalanzó sobre mí. Extendí una pata, estrellándolo contra el suelo, giré para encarar al tigre gamma y corrí hacia él. Otro perro fue derribado de un golpe, y entonces salté al mismo tiempo que el tigre. Chocamos y lo sujeté contra el cemento mientras la criatura rugía en mi cara, arañando el suelo con sus patas. Le di un golpe en la cara, agrietando el cemento bajo su cuerpo. Rodamos una vez más antes de estrellarlo de nuevo contra el suelo. Miré a mi alrededor un momento, antes de decidir cortar por lo sano. Lo mejor que pude hablé al Omnitrix, gruñéndole. Entendido, mi voz provenía del Omnitrix, con un tono más monótono. Reparando daño genético. Un rayo verde impactó al tigre que sujetaba. Gritó con una voz aguda. Mientras el Omnitrix hacía su trabajo, el grito empezó a cambiar, subiendo y bajando de tono hasta convertirse en el rugido de un tigre sano. El animal naranja y negro seguía forcejeando conmigo, pero ya no con una fuerza sobrehumana. Su pelaje y piel habían vuelto a la normalidad. Arrojé al tigre a un lado, donde Ardley le disparó con un Icer, enviándolo a un plácido sueño, y luego volvió a gruñirle al Omnitrix. Reparando el daño genético, dijo mi voz. Un rayo verde impactó a los perros, luego al humano y luego a algunos de los seres en las jaulas. Luché por mantenerme en pie, con la energía agotada, intentando mantener el rayo encendido. Los perros que gritaban comenzaron a calmarse, y Kreel levantó uno para que Ardley lo noqueara. Jadeé, gruñendo de agotamiento. Pero no había terminado. Tenía que seguir. Le gruñí al Omnitrix. Más rayos salieron disparados, adentrándose en la zona, acompañados de destellos de luz. Cada vez más, dejándome tambaleándome por el agotamiento, con sonidos de gente gritando de emoción, llantos, perros, gatos y otros animales rugiendo y ladrando. Mi cuerpo peludo cayó al suelo y luché por levantarme de nuevo. Advertencia. Reservas de energía agotadas. Entrando en modo de recarga. El símbolo del Omnitrix en mi hombro se tornó rojo y caí al suelo de nuevo en mi forma humana, con la mejilla pegada al suelo frío. Lo último que vi fue a Ardley y Kreel corriendo hacia mí mientras un perro ladraba con entusiasmo en una jaula cercana, transformándose libremente en acero y viceversa. Bueno, eso no terminará bien, murmuré antes de desmayarme. Me desperté y sentí que alguien me sacudía el hombro. Cuando abrí los ojos, Ardley sonreía. Hola, chico. ¿Cómo te sientes? Un gemido se escapó de mis labios y me llevé una mano a la cabeza. Agotado. Quería esperar a que esto terminara antes de curar a alguien. Fue una buena decisión, respondió Ardley, pasándome un brazo por debajo del hombro para ayudarme a levantarme. Todos dejaron de atacarnos. Curaste a casi todos. ¿Casi? Miré a mi alrededor. Kreel estaba dejando salir a la gente de las jaulas. Estaban desnudos, pues a Hydra aparentemente no le importaba la modestia de sus experimentos fallidos. Otros, sin embargo, no habían tenido suerte. Personas con brazos reemplazados por los de animales, desde osos hasta garras de caimán, una mujer con piernas hechas con algún tipo de maquinarias de Ampunk, un hombre con los labios cosidos. Lo que sea que les hayan hecho, no era genético. Observaron a quienes se curaron con una extraña mezcla de celos y felicidad. Dije, separándome de Ardley y tropezando con un monitor que veía al fondo de la sala, colocado inofensivamente sobre un escritorio. Voy a conectarte con el ordenador más cercano. ¿Hay alguna señal de escape? Nada hasta ahora, señor, dijo X. Estoy enviando satélites a revisar la zona para detectar cualquier actividad sospechosa. Quienquiera que esté ahí dentro no se ha ido. Bien, me senté con dificultad en la silla frente a la computadora y levanté la mano. Los gatos en mi guantelete se movieron al poner la mano sobre la computadora debajo del escritorio. Entraron en la computadora y el monitor empezó a parpadear con archivos. ¿Por qué no pudimos solucionar esto antes? Preguntó Ardley, acercándose para unirse a mí. La tecnología de X es increíble, admití. Pero no es mágica, en realidad.
Puede hackear algo siempre y cuando haya estado conectado a internet o haya interactuado con un dispositivo que haya hecho lo mismo, salvo lo que Stearns esté haciendo para proteger a Hydra. Nada en estas instalaciones estuvo conectado jamás, hasta ahora. Correcto, señor. He iniciado sesión. Accediendo a los archivos, marcar. Me escribió el director Hill, con tono de confusión. Acabamos de recibir un mensaje de X. ¿Es de la instalación donde estás? Sí, respondí. Vamos a necesitar esos refuerzos. Tenemos exprisioneros que necesitan ser rescatados. Bueno, y también prisioneros normales, supongo, dije, recordando a los guardias. Falcón, ¿me escuchas? Sí, te tenemos. Nosotros también vamos, dijo Sam. Uno de los prisioneros nos dijo que tienen algo más profundo, un monstruo que querían poder combatir contra Hulk, pero al parecer no pudieron controlar. Si es cierto, necesitarás refuerzos. ¿Algo que pueda luchar contra Hulk? Creel se acercó, mirando a los prisioneros. ¿Y deberíamos esperar a que la gente pueda venir a ayudarlos? Miré a los prisioneros, que nos observaban fijamente. Una niña, no más de 5 años menor que yo, lloraba en el suelo, agarrándose las piernas mientras un hombre la abrazaba con lágrimas similares en los ojos. Ninguno se acercó. No sabía por qué, pero quizá simplemente no estaban seguros de lo que estaba pasando. Me quedaré, dijo Ardley. Si hay algo más allá de aquí que pueda luchar contra Hulk, entonces ustedes dos son nuestra mejor opción. Es cierto, me dio Creel una palmadita en la espalda, transformándose en vibranio puro, brillando con un brillo azul. Miró a la gente, que nos devolvía la mirada. Apretó el puño. Tenemos que hacerles pagar. Lo haremos, me levanté y empezamos a caminar. Nos vemos pronto, guerrero. Cuídense, muchachos, dijo Ardley mientras se acercaba a la gente y les hablaba en tono tranquilizador. Creel y yo entramos en un pasillo que conducía a la parte de atrás. X, ¿qué es esto? Su contraataque contra Hulk. Desconocido, parpadeé mientras los archivos subían a Mute, con una X parpadeando entre ellos. No hay nombre en la base de datos para el ser en cuestión. Sin embargo, se han mencionado algunas de sus características y capacidades. Mide 3,5 metros, está cubierto de pelaje blanco pálido con el vientre gris. Es resistente a la mayoría de los ataques, pero también puede curarse del daño, y prefiere comer carne. Carne humana. ¿Qué demonios? Gruñó Creel. Mientras tanto, me sentía pálido. De ninguna manera. De ninguna manera Hydra había tenido en sus manos esa cosa, y mucho menos por un tiempo. Oye, miré a Creel, que parecía preocupado. ¿Estás bien? Ese reloj sigue en rojo. Miré el Omnitrix. Sí, estoy bien. Solo me costó mucha energía curar a todas esas personas y animales. Hasta entonces, me quité el modelo 3 de la espalda y cambié la munición mentalmente. Un brillo azul brillante emanaba de él. Estoy bien. Llegamos a otra puerta de bóveda. Ya basta, dijo Creel, furioso. Cambiando a su refinada forma de vibranio, Creel se echó hacia atrás para abrirla de un puñetazo, sin buscar la sutileza. Su primer puñetazo dejó una abolladura enorme. Los dos siguientes hicieron temblar todo el túnel. El último hizo volar la puerta hacia adentro. Entramos en mi celda con el rifle en alto, Creel aún en forma de vibranio procesado, y encontramos dos cuerpos en el suelo. Me arrodillé junto a uno para examinarlo. Grandes partes del cuerpo habían sido arrancadas como si algo se las hubiera comido. Los trozos de tela de una bata me indicaron que no era un prisionero, sino que trabajaba allí. Contuve las náuseas ante la horrible visión de su cráneo envuelto en trozos de carne, con arañazos de dientes grabados en él. Esa cosa está ahí afuera, dije mirando a Creel. Aparentemente odia a Hydra tanto como nosotros, dijo Creel con gravedad. Miré el Omnitrix, gruñendo ante la luz roja aún encendida, y luego me puse de pie. Sam, ¿llegaron refuerzos? El ejército tiene vehículos para traer a todos, confirmó Sam. Aunque podrías habernos dicho que Creel rompió el ascensor. Eso va a complicar las cosas. Creel gruñó en señal de reconocimiento, pero no dijo nada. Bajaremos pronto. Ten cuidado. Justo a tiempo, se oyó algo al final del pasillo. Levanté mi arma mientras Creel se colocaba frente a mí. No pasó nada más. Nos miramos y seguimos adelante. Nota del autor. En el canon, Hydra destruyó algunas instalaciones en sus intentos de ocultarse y contraatacar. El cementerio se basa en eso.
Así que sí, es una especie de espectáculo de terror. No profundicé mucho, ya que en esencia sigue siendo una historia de superhéroes, pero Hydra realmente cometió actos horribles contra la gente. En cuanto a la curación de personas y animales por parte del Omnitrix, es un poder que ya se ha mostrado antes, y el Omnitrix Paradox, el que posee Dial, puede hacer lo mismo. Pero en la serie, vemos que hacerlo a gran escala agota el Omnitrix. Varía, pero considerando que hay varias personas y animales con distintas aflicciones, pensé que tenía sentido que el pobre reloj estuviera un poco agotado. Bueno, sí, no hay mucho más que decir. Próximo capítulo. ¿Cree el Dial contra? Chapter 49. Wendigo. ¿Sabes? Alguien habría terminado mucho más rápido si hubiéramos estado en él, dije suavemente mientras caminábamos por un pasillo oscuro con espeluznantes sonidos de llanto detrás de nosotros y el agua goteaba a nuestro alrededor. Bueno, sí, dijo Krell encogiéndose de hombros. Espera, ¿puedes convertirte en una de esas cosas? ¿Qué, xenomorfos? Pregunté. ¿Así se llaman? Preguntó Krell. Antes de que pudiera responder, salimos a una habitación enorme llena de estanterías, escritorios y equipo de laboratorio. Había una jaula enorme en el centro, tan grande como una casa, hecha de un metal extraño con muchísimos arañazos en la superficie. Había cadenas colgando de la parte superior de la jaula y sangre en el suelo. La puerta no había sido forzada, sino abierta. El lugar estaba destrozado. La sangre empapaba el suelo y las paredes, lo que me hizo tragar saliva al empezar a salivar ante el olor. A pesar de ser humano ahora, aún sentía la atracción primaria de ser Wilmuth en una habitación llena de presas y otros depredadores alfa. ¿Por qué Ben nunca se ocupaba de ese tipo de cosas? Me aparté y me concentré en el origen de la sangre. Es decir, de los cuerpos. Me acerqué a un soldado que yacía sobre una de las mesas rotas, con el torso abierto y sin órganos. Era uno de los muchos que habían sido destrozados y devorados, tanto soldados como científicos. Parece que nos perdimos la fiesta, dijo Krell con naturalidad. ¿Crees que esa cosa todavía tiene hambre? Me estremecí al mirarlo. ¿Cómo llevas esto? He visto cosas peores. Krell me miró y me dedicó una sonrisa sombría. ¿En serio? ¿Dónde se ha metido? Se oyó un ruido entre las estanterías. Me giré y apunté con el rifle. No disparen. Una mujer salió del pasillo con las manos en alto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Por favor. Tenemos que salir de aquí. La miré fijamente, intentando decidir si debía dispararle un Icer o no. Eres Hydra. Yo nos miró fijamente, sin dejar de llorar. Ese sí. Por favor, me rindo. Solo ayúdenme a salir de aquí. Se han vuelto locos. No se les puede culpar, dijo Krell, acercándose. ¿Qué había en la jaula? Hipó al intentar responder. Solo soy bióloga, estoy bastante seguro de que comer gente es parte de la biología. Krell tomó un brazo al azar, cubierto con ropa de camuflaje del desierto, y lo agitó hacia la mujer, que lo miró horrorizada. Habla. ¿Dónde está? ¿Qué es? Eso, caminó vacilante hacia mí, en lugar de hacia Krell, quien apartó el brazo ensangrentado que sostenía. No tiene nombre oficial, pero lo llamamos Wendigo, por una leyenda nativa americana similar a él. Maldita sea, Marvel. Incapaz de ver mi frustración a través del casco, se acercó a una computadora y cogió el teclado. Lo señalé con la mano antes de que pudiera hacer nada, abriendo los archivos del Wendigo. Me miró sorprendida y luego volvió a los archivos, todavía nerviosa. Le pusimos un rastreador. Los demás iban a usarlo para intentar matarte. Cuando intentamos detenerlos, nos encerraron aquí, y se frotó la cara, conteniendo un sollozo. Me escondí. Aquí está, Dios mío. El monstruo sigue en la habitación, dije, mirando a mi alrededor. Levanté el rifle y miré a mi alrededor, activando uno de mis modos de visión. Basándome en los ojos de retrodispersión que Fitzsimmons había estudiado, me dio una visión de rayos X de la habitación. Con todo bajo esa extraña luz azul que me dio la visión, me giré, mirando a todas partes. Fue un poco desorientador. Miré al fondo de la sala, pensando. Bueno, ¿dónde mira nadie nunca? Ah, cierto. Levanté la cabeza. Krell y la mujer hicieron lo mismo. La figura gruñona que colgaba del techo me devolvió la mirada, luciendo espeluznante en mi visión de rayos X. «Qué chica tan inteligente», dijo Krell suavemente. La criatura saltó hacia mí y disparé mi rifle por reflejo. ¡Sau!
Una ráfaga repulsiva salió de mi rifle, impactando al Wendigo en el pecho mientras caía hacia mí y la mujer. Perdió el equilibrio y se estrelló contra la jaula. Rodó hasta ponerse de pie y nos encaró, levantándose para quedar de pie y mirarnos. A una altura mucho mayor de la que esperaba. Pensé que esta cosa medía 3,5 metros, dijo Creel, levantando las manos. Es mucho más grande que 3,5 metros. Crece mientras come. Gritó la mujer. Por supuesto que sí, miré el Omnitrix, que todavía estaba rojo, y luego volví a mirar al monstruo. El monstruo chorreaba sangre de púas clavadas en la espalda y el frente, cada una con una cadena colgando que coincidía con las cadenas de la jaula inferior. Sacó una de donde debería estar su pezón izquierdo, emitiendo un sonido al derramarse sangre por el frente. La púa medía al menos 30 centímetros de largo. El Wendigo la arrojó a un lado mientras su herida sanaba rápidamente y buscó una púa en su hombro, tirando de ella, pero sin arrancársela mientras emitía sonidos. Tardé un momento en darme cuenta de que se reía mientras se causaba dolor. Genial, es un masoquista extraño, gruñí. Tuve un ex así, respondió Creel. ¡Oh Dios! Gritó la mujer, dándose la vuelta y corriendo. Lo juro, el Wendigo sonrió al ver a la mujer corriendo hacia la salida. Con los dientes destellando, saltó de la jaula, con sangre aún goteando de sus garras y alrededor de las púas en su carne. Le disparé en el pecho, desviándolo en el aire. Al aterrizar, rodó. Wendigo. Gritó, corriendo tras la mujer que gritaba con alegría sádica. Destrozó un escritorio, intentando pasar corriendo junto a mí. Levanté una mano de golpe, con los Catops fluyendo, y corrí hacia adelante mientras activaba mis propulsores. Los Catops formaron mi escudo torre en pleno vuelo, y choqué primero contra el escudo del Wendigo, haciéndole chocar contra unas estanterías. ¡Corre! Le dije a la mujer mientras la madera y los papeles volaban por todas partes, y los cristales se rompían con ellos. Wendigo. Gruñó el monstruo, levantándose para mirarme fijamente. Parece que quiere que le den una paliza, dijo Creel, parándose a mi lado. Diablos. Estoy listo para complacerte, gruñí, levantando el rifle en una mano y el escudo en la otra. Vamos, cabrón, vámonos. Wendigo se abalanzó sobre nosotros con una carcajada mientras mi rifle rugía y Creel daba un paso adelante con los puños en alto. Isabella Ardley Guerrera, ¿cómo te llamas? Le preguntó Isabella, una de las ex prisioneras, una joven pelirroja de ojos marrones a quien no le habían dado ropa. Estaba arrodillada junto a ella dentro de la jaula, intentando ser amable con ella. Katie, dijo la chica. Katie Whitley. Katie, dijo Isabelle, sonriendo, poniéndole una mano en el hombro. Escucha. Estás a salvo. No estoy con Hydra. ¿Eres de S.H.I.E.L.D.? Preguntó la chica. Cuando Isabelle asintió, se replegó en sí misma. Dijeron que también eran de S.H.I.E.L.D. Dijeron que me darían dinero, que no tendría que trabajar de prostituta, empezó a llorar Katie. No, me hicieron cosas. Dijeron que podría ser como el Capitán América. Isabelle apenas pudo evitar maldecir. Desde el primer momento en que descubrió que sus propios compañeros de tripulación eran Hydra, odió la organización. Pero esto... ¿Sacar gente de las calles, prometerles una nueva vida y luego destrozarlos? Lo peor eran algunos de los prisioneros que habían sido maltratados, en todos los sentidos de la palabra, pero soldados y científicos. Destrozados innecesariamente para ver dónde fallaron los experimentos. Era cruel, más que cruel. Bueno, no soy Hydra, y en realidad, S.H.I.E.L.D. se ha convertido en algo nuevo, Isabelle apretó suavemente el hombro de la chica. Por eso estoy aquí. Vamos a luchar contra Hydra. Y vamos a detenerlos a todos. Los mataremos cuando podamos. Katie miró a Isabelle, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Isabelle asintió a la niña, se puso de pie y la miró de arriba abajo. Katie estaba sana. Extremadamente sana, con los músculos de alguien que había entrenado toda su vida. Si hubieran intentado convertirla en el Capitán América... Isabelle se giró y susurró. X, ¿puedes darme los archivos de Katie Whitley? Por supuesto, dijo X. Voy para allá. Isabelle levantó la mano y observó cómo los Catops surgían de su guantelete en forma de pantalla de computadora, la cual brilló en cuanto se formó. Isabelle tocó el nuevo archivo y miró fijamente la pantalla, volviendo la vista hacia Katie. La Katie actual era llamativa, con cabello castaño oscuro, una nariz respingada y un mentón ligeramente grande junto con una complexión poderosa.
La Katia del pasado en el archivo era delgada, con el rostro desgarrado por llagas y partes del cráneo y los dientes expuestos, labio hendido y extremidades de diferentes longitudes. Isabelle salió de la jaula de Katia y miró a su alrededor. Entre los prisioneros, había 3 tipos que pudo ver. El primero le provocó ganas de apuñalar a un soldado de Hydra en la cara por todos los horrores que esos monstruos causaban. Esas eran las personas que Dial no había podido transformar. Algunos seguían en sus jaulas, inmóviles debido a que les habían quitado o añadido varias partes del cuerpo. A algunos les habían reemplazado las extremidades al azar por extremidades de animales, mientras que otros ahora tenían piezas robóticas de diferentes eras tecnológicas en sus cuerpos. Cuando Isabelle se acercó a ellos, se apartaron de ella, mirándola con un miedo que le encogió el corazón. El segundo grupo era completamente normal. Parecían los más felices, llorando de alegría mientras se abrazaban. Isabelle hojeó los archivos y encontró la imagen de uno de ellos. Un hombre mayor con el pelo canoso y ralo. Antes había estado cubierto de piel verde, con músculos tan enormes que no podía moverse. Ahora abrazaba a una de las personas del primer grupo, con lágrimas en los ojos mientras la persona a la que abrazaba, una joven con un brazo izquierdo hecho de plástico, lloraba con él. El tercer grupo estaba mezclado con los demás, pero sus diferencias también eran muy evidentes. Eran personas con poderes. Algunos tenían físicos increíbles como Katie, con aspecto de atletas olímpicos. Otros, en cambio, podían transformar sus cuerpos en diversos materiales. No como Creel, solo uno cada uno, pero podían hacerlo. Y esos eran solo los ejemplos obvios. Ardley suspiró, mirando a su alrededor y frotándose la frente. A él no le va a gustar esto. Miró hacia donde estaban los animales. Un gran rinoceronte la observaba con ojos vidriosos. Un perro ladraba alegremente, con el pelaje color acero. Al fondo, vio a un mono saltando en su jaula a velocidades increíbles. En ese momento, las puertas de la habitación se abrieron y Ardley se giró para apuntar con su arma. Sam entró con las manos en alto, y su casco se desplomó dejando al descubierto su rostro. Ardley bajó el arma, sonriendo. Oye, dijo Sam, entrando y mirando a su alrededor con interés. Los animales ladrando, la gente llorando y la sangre en el suelo. ¿Qué demonios es esto? Hydra, dijo Bucky, siguiendo a Sam a grandes zancadas. A diferencia de Falcón, Bucky decidió no bajar el casco, simplemente observando a su alrededor con el arma en la mano. Bobby y Rodey entraron después, la mujer alta y el hombre imponente con armadura negra y plateada, uno al lado del otro. Bobby se acercó a Isabelle, sonriendo. Pareces insatisfecha. Hace tiempo que no puedo luchar contra Hydra, admitió Isabelle. Miró a su alrededor. No ayuda, ahora tengo muchas más razones para hacerlo. Bobby mordió el labio y miró a su alrededor. Sí. Sí, lo sabes. Ruiseñor, guerrero, dijo Sam, haciéndoles señas para que se acercaran. La pareja fue a reunirse con Sam, Rodey y Bucky. Había otros 2 pasillos, dijo Sam, cruzándose de brazos. Tenemos que revisarlos. Máquina de guerra, nómada, pájaro burlón, vayan a eso. Guerrero y yo nos quedaremos aquí vigilando a esta gente, para mantenerlos tranquilos hasta que llegue el ejército. Lo tienes, Falcón, dijo Rodey asintiendo. Bucky levantó su arma con un gesto propio. Bobby le sonrió a Isabelle, quien suspiró disgustada antes de darle una palmadita en el hombro. Los 2 grupos se separaron y Sam caminó hacia las personas que habían sido encarceladas. A todos, me llamo Sam Wilson, dijo, con Ardley a su lado. Soy de una organización llamada Bridge. Estamos aquí para ayudarles a volver a casa, o al menos a un lugar seguro. Ahora, lo que necesito, Coronel James Rodey Rhodes / máquina de guerra. Rodey volvió a mirar a Sam mientras él y Ardley hablaban con los prisioneros. Se giró hacia Bucky y Bobby mientras los 3 regresaban a los pasillos. Cada vez que pienso, esto es lo peor que una persona puede hacer, solo has arañado la superficie, dijo Bucky con tono sombrío. Esto fue bastante malo, sin embargo. ¿Crees que estarán bien?, preguntó Bobby, haciendo girar sus bastones mientras caminaba. No, suspiró Rodey, aunque los altavoces de su traje lo hacían un poco ruidoso. No creo que estén bien por mucho tiempo. Aunque se curen, añadió Bucky. Créeme. Hydra te acompaña. Se detuvieron en los 2 pasillos. Entonces, dijo Bobby, ¿por dónde vamos? Los 3 soldados miraron a la izquierda y luego a la derecha.
Rodey activó los sensores de su traje y dio un paso adelante. Voy a decir, por aquí. Señaló el que venía justo desde el ascensor. Mi traje detecta la energía que se distribuye por ahí. Podría tener algo interesante. Entiendo. Bucky entró en el pasillo, Bobby y Rodey se apresuraron a alcanzarlo. Caminaron en silencio un rato. Bueno, dijo Bucky nervioso, como si intentara ser amable, pero no tuviera práctica. ¿Han visto Frankenstein? Bobby miró a Rodey. Sonrió bajo el casco. Sí, durante una noche de cine con mi exmarido. Me pareció buenísima. Los hombros de Bucky parecen relajarse un poco. La vi con Steve. No estuvo mal. O sea, nunca tuve mucho tiempo para películas en aquel entonces. Pero aún así fue divertida. Bueno, ya verás lo nuevo que han hecho con las películas, dijo Rodey. Podemos ponernos al día. El ex soldado del invierno asintió. Sí, me gustaría. Llegaron a una puerta de la bóveda. Rodey la agarró. Querrán retroceder. Una vez que Bobby y Bucky se apartaron, tiró con toda la fuerza de su traje. La puerta se resistió un instante. Entonces, el acero se desmoronó. Rodey la abrió de golpe, arrojándola a un lado con descuido. Vaya, Bobby notó la puerta. Supongo que podrías añadir el robo de bancos como posible profesión, ¿no? Actualizaré mi currículum, dijo Rodey, entrando por la puerta abierta y mirando a su alrededor mientras Bucky y Bobby se unían a él. La habitación contigua era un almacén, con cajas y estantes por todas partes. El centro de la sala eran una serie de mesas de trabajo con máquinas y piezas robóticas. Varias de ellas le resultaban muy familiares a Rodey. «Oh, ¿qué demonios es esto?», masculló Rodey, rodeando la mesa central. «Shield dijo que los destruyeron». «Sí, teníamos la costumbre de decir eso», comentó Bobby con un suspiro. «Así que estos son los drones que hizo Iván Banco». Rodey levantó su placa frontal y miró a uno de los robots a medio construir. El robot estaba soldado de forma aleatoria, con trozos de otro metal adheridos en ángulos irregulares donde se habían volado algunas partes. Sobre la mesa había una serie de fotos que mostraban drones en la Stark Expo, disparando a la gente y corriendo por el parque. Rodey levantó una de las fotos y la comparó con el robot en cuestión. Creo que este era uno de los drones de la Marina. Amer quería que tuvieran un tema. Bucky golpeó uno de los brazos del robot con su arma, gruñendo. ¿Son peligrosos? No deberían estarlo, señaló Rodey al pecho del robot, donde había un enchufe conectado a la máquina, cuyo cable llegaba hasta el suelo. Parece que no pudieron encenderlos. Los reactores de arco de Tony son prácticamente esenciales para que estas cosas funcionen. Y no es precisamente de los que comparten esa tecnología, comentó Bobby, acercándose con un archivo. Parece que intentaban ensamblarlos con piezas Chitauri. ¿En serio, cuántos Chitauri entraron por ese portal?, preguntó, hojeando el archivo. Ni lo supe, dijo Rodey. ¿Tony no me invitó a esa? De repente, el dron extendió su brazo temblorosamente para apuntar a Rodey, mientras el robot chispeaba a través de su piel. ¡Guau! Gritó Rodey, retrocediendo. Levantó sus guanteletes. Bucky apuntó al dron mientras Bobby giraba su pistola hacia su mano. El dron se extendió. Los tres soldados comenzaron a disparar. Durante casi un minuto, solo se oyó el sonido de las balas impactando contra el acero, destrozándolo. El dron se sacudió y danzó bajo el impacto, antes de emitir un último chirrido al finalmente desintegrarse. Dejaron de disparar, mirándolo fijamente. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Bucky furioso. Creí que dijiste que no podía encenderse. No pudo, respondió Rodey, con la visera aún levantada para que pudieran ver la confusión en su rostro. ¿Vieron esa cosa? Era lentísima. O sea, antes no eran precisamente fast track, pero eran mucho más rápidos. Dijo Bobby. ¿Puedes decirnos qué está pasando con estos drones? Un momento, todos empiezan a activarse con potencia limitada. Intentan completar un objetivo secundario. Por toda la habitación, las cajas comenzaron a temblar mientras los tres soldados se enfrentaban espalda contra espalda. Mata a los aliados de Anthony Stark. Intentaré utilizarlos. Mientras tanto, Bucky levantó su arma y apuntó alrededor de la habitación. Te sugiero que optes por una ruta más manual para hacer lo mismo. Bobby, Bucky y Rodey intercambiaron una mirada. El casco de Bobby se alzó para rodear su rostro, la visera de Rodey se cerró de golpe y los tres alzaron sus armas.
Las cajas en la habitación explotaron y se abrieron, y los drones lucharon por salir de ellas como zombies robóticos mientras los tres comenzaron a disparar. Ichi se va a enfadar mucho por haberse perdido esto, dijo Bobby alegremente, refiriéndose a Ardley. Ábranles el pecho, gritó Rodey, concentrando el fuego en una caja temblorosa, dejándola hecha pedazos. Un dron sin piernas se esforzaba por volar hacia él, con las palmas brillando con energía Chitauri. Rodey lo agarró en el aire y lo arrojó al suelo, aplastándolo bajo sus pies. Lo tengo, dijo Bucky, disparando una bala a la vez, alcanzando a los drones en el centro del pecho con facilidad. Cuando uno intentó acercarse desesperadamente, le asestó un puñetazo robótico en la cabeza, una combinación de tecnología steampunk y la de Iván Banco. El brazo de Bucky le arrancó la cabeza al robot, y luego la apartó de una patada para que la ametralladora de Rodey la destruyera. Bobby se abalanzó sobre los drones, blandiendo sus porras mientras varios se ponía de pie para luchar. ¿Estos cuentan como zombies?, preguntó con indiferencia, estampando una porra electrificada contra el pecho de uno de los drones. El dron emitió un gemido y la atacó con el puño. Bobby se agachó y blandió su otra porra, de la cual sobresalía una larga hoja. Se acercó y la apuñaló en el pecho. Al caer, uno de los drones levantó una mano y disparó un rayo púrpura contra el ruiseñor. Ella lo dejó. La energía púrpura se estrelló contra los escudos de energía azul, sin llegar a herirla. Apuñaló al dron, se apartó de otro y le dio una patada en el pecho. De repente, al fondo de la sala, algo explotó a través de una pared y dio un paso adelante. Rodey le echó un vistazo, pero parpadeó. Oh, vamos, el ser que salió parecía una combinación de 3 robots. Y Rodey los conocía a todos. El pecho estaba hecho de uno de los trajes de Tony, las piezas de uno que Rodey había visto sosteniendo una grúa durante la lucha contra Killian y Aim, con un extraño refuerzo de metal marrón y una extraña forma de carne morada debajo. Las piernas y el brazo derecho eran del traje personal de Iván Banco, soldados a toda prisa con otras piezas. El brazo izquierdo y la cabeza, sin embargo, eran mucho más antiguos. El casco del traje de Iron Monger se giró para mirarlos. Los trozos de carne morada alrededor de la cabeza de un dron apenas eran visibles mientras avanzaba con dificultad, tambaleándose hacia ellos a un ritmo lento y pausado. El látigo del brazo derecho chispeaba, incapaz de activarse, pero lo intentaba. El repulsor del brazo izquierdo intentó activarse, pero falló. A pesar de eso, el enorme ser avanzó, con los ojos brillando con una luz tenue. Ichi se va a poner muy celosa, señaló Bobby. Nota del autor. Sí, hay muchas cosas sucediendo. Dial y Krell van a boxear con un monstruo de más de 3-5 metros de altura con la fuerza de Hulk, Ardley y Sam se encargan de los prisioneros, y Rodey, Bobby y Bucky luchan contra robots zombies. Una de estas cosas no es divertida, y no es la lucha. Así que la pelea contra el Wendigo solo empezará en el próximo capítulo, pero estoy muy orgulloso de cómo va. Y sí. Los prisioneros, como pueden ver, han pasado por, sí, ni siquiera voy a bromear. Ahora están rescatados, algo que desearía que le pasara a más gente que experimentara de esa manera en el bug. Bueno, en todos los universos, la verdad. Y por último, los robots zombie. Sí, siempre me pregunté qué pasaba con los restos de robots que Industrias Stark no recogía, y siempre pensé que Shield se encargaría de los pedazos rotos. Así que cuando mi beta sugirió usarlos y me explicó la idea, pensé que era un genio y me lancé. Básicamente, son restos de explosiones y experimentos confiscados, unidos en una repugnante imitación de lo que fueron. Así que supongo que eso los convierte en robots Frankenstein, no en zombies. Siguen siendo una versión mucho más lenta y torpe que se ejecuta en un programa antiguo para atacar a Rodey. Chapter 50. Frankenstrike. Salté por encima de la carga del Wendigo, disparándole con mi arma repulsora rayo tras rayo, atravesándole el pelaje. Rió, como si disfrutara del dolor al estrellarse contra Krell. Krell aguantó la carga con cierta dificultad, clavándose en el suelo mientras se transformaba en un metal blanco azulado y brillante que reconocí como osmio. Una bolsa de papel de osmio pesaría tanto como un coche. Krell era mucho más pesada. Se detuvo en seco. El Wendigo retrocedió, blandiendo una garra hacia él, y Krell adoptó su forma de vibranio, con las garras rebotando contra su cuerpo. Aterricé en una estantería y seguí disparando a la espalda del Wendigo, respirando y relajándome con cada disparo, aunque era fácil alcanzar un blanco tan grande.
Le corté partes del cuerpo con cada disparo, pero se recuperó al instante, dejándome gruñendo de rabia. Se está recuperando. No por mucho tiempo. Creel le dio un puñetazo al Wendigo en la cara, rompiéndole los dientes y enviándolo de vuelta. Wendigo, rió el monstruo, solo para jadear cuando Creel dio un paso adelante y le dio un uppercut en el estómago con un zurdazo, seguido de un derechazo cruzado a la cara de la criatura. La criatura se movió con una velocidad repentina y envolvió una garra alrededor de Creel, haciéndolo girar y arrojándolo a un lado. ¡Mierda!, gritó Creel, y salió volando por los aires como una bala de cañón, destrozando varias mesas y estanterías, dando volteretas por los aires. El Wendigo se giró y me sonrió. Wendigo. Lo miré con enojo, sin querer dejar que esa cosa me asustara, y le disparé en el pecho desde mi lugar encima de las estanterías. Un disparo en el pecho solo empujó un poco a la criatura, dejándole una herida que cicatrizó rápidamente. Sonrió aún más, mostrando sus colmillos, y luego caminó lentamente hacia mí. No se movió con la misma velocidad que antes, claramente con ganas de disfrutar. Puse los ojos en blanco, buscando la bravuconería, aunque la tensión me hacía la voz un poco chillona. ¿De verdad crees que te tengo miedo? La viuda negra da más miedo. En serio. Mucho más aterrador. El Wendigo seguía caminando hacia mí mientras le disparaba, apenas moviéndose mientras los rayos repulsores le cortaban el cuerpo. Revisé el Omnitrix. Seguía en rojo intenso. De acuerdo, dije, mirando fijamente mi reloj superpoderoso, que parecía burlarse de mí con su color rojo. Lo haré yo mismo. El Wendigo me atacó. Salté por encima con un grito entre miedo y rabia, di una voltereta en el aire y guardé mi rifle para agarrar el modelo 3. La empuñadura se aferró a mi muñeca en el aire y de repente, una cuchilla se extendió alrededor de mi muñeca, convirtiéndose en una espada. Con la otra mano, saqué mi escudo, más pequeño y manejable, mientras aterrizaba detrás del Wendigo, mirándolo fijamente desde debajo del casco. «Vamos, idiota», grité, intentando animarme a luchar contra algo que me doblaba la altura. El Wendigo giró y me atacó con una velocidad cegadora. Apenas bloqueé el ataque con mi escudo y salí volando por el suelo, con los pies resbalando sobre el pavimento, hasta que choqué contra un escritorio, haciéndolo añicos. Aún de pie con el escudo en alto, me agaché para esquivar un golpe del Wendigo y le di un tajo en el estómago con toda la velocidad de mi traje, abriendo una profunda línea en su vientre grisáceo que empezó a sanar al instante. El Wendigo gruñó, alzando el puño y blandiéndolo como un martillo. Me giré para esquivar el golpe y le di un golpe con la espada en el brazo, cortándolo. Mientras el brazo salía volando, una nube roja que empapó mi espada y el pelaje del Wendigo, la criatura gritó. Wendigo. Aullando de dolor, desató un golpe ciego que me hizo volar. Giré por los aires sin control, mi campo de fuerza apenas aguantó tras un ataque de nivel Hulk, y perdí mis escudos por completo al estrellarme contra el techo de piedra con un golpe devastador. ¡Ah! Grité. Gruñendo de dolor, miré al Wendigo, que me fulminaba con la mirada mientras su brazo volvía a crecer lentamente. Porque, claro, sus brazos podían volver a crecer. Ah, y se lamía la sangre que manaba de su brazo, que aún supuraba, porque era un bicho raro. Miud me envió informes de daños, mostrando que varias docenas de Catops de mi armadura habían sido aniquilados, pero aún podía luchar. Gruñendo, apreté los pies contra el techo mientras empezaba a caer y me impulsé hacia el Wendigo, activando mis propulsores. El Wendigo saltó hacia mí. Lo golpeé con la espada, impactándole el pecho. Rugió, girando en el aire para abrazarme. Caímos al suelo con fuerza, con el Wendigo aún empalado en mi espada, pero también encima de mí. Me atacó, arañando mi escudo mientras lo sostenía en alto, agotando mis campos de fuerza y arañándome. «Hueles a mierda», grité a la criatura mohosa. Wendigo se inclinó e intentó arrancarme un trozo de la cara, arañándome casco con los dientes. El movimiento de sus mandíbulas me dolía los músculos del cuello al tirar de mi cabeza. «¡Ah! Grité de dolor y miedo, forcejeando, pateando sus muslos. Respiraba agitadamente, Miud me enviaba alarmas intermitentes sobre el daño que estaba recibiendo mientras mi corazón se disparaba de miedo y adrenalina. «Suéltame». Solté mi escudo, saqué mi pistola de la pistolera y la apunté a la cabeza de la criatura, disparando a quemarropa a su rostro. Mi casco amortiguaba el sonido al impactar al Wendigo. Mientras las balas rebotaban en su cabeza, el Wendigo soltó mi casco de mis fauces y se alzó de mí con un gemido de dolor.
Mi espada fue arrancada de su pecho con un chasquido. Me levanté y seguí disparando mi pistola, guardándola en cuanto me puse de pie. Jadeaba con fuerza mientras me frotaba el casco, limpiándole la saliva. Bastardo. Sonrió sádicamente, arañando el suelo con sus garras. Entonces Creel llegó con un golpe que envió al Wendigo hacia atrás. Caí de rodillas, intentando recuperar el aliento. ¿Cuánto tardaste? En serio, gracias a Dios mi armadura era tan buena. Aún podía luchar, y los Katops funcionaban, pero luchar contra un monstruo tan fuerte como Hulk siempre es una perspectiva desalentadora. Me tiró a otra habitación. Gruñó Creel, dando un paso al frente. ¿Por qué no te transformaste en el tigre o algo así? Porque el Omnitrix sigue, me interrumpieron cuando se puso verde a media frase. Ah, lo hiciste a propósito, refunfuñé al Omnitrix, abriéndolo mientras Creel le daba otro puñetazo al Wendigo. Entonces me encontré parpadeando al ver el holograma que apareció, hojeando el menú para confirmar lo que veía. ¿Cuándo conseguía estos dos? Oye. Gritó Creel, mientras lo levantaban y lo lanzaban. Descarté la idea y me fijé en uno de los extraterrestres. Supongo que este tipo está en la temática, murmuré, presionando el Omnitrix. Es la hora del héroe. La electricidad me envolvió. Mis músculos crecieron hacia afuera, explotando. Crecimientos similares a puntos de sutura aparecieron en mis bíceps, estómago, cara y espalda. Dos grandes pilares de metal orgánico con forma de bobina de Tesla crecieron desde mis omóplatos, apuntando hacia arriba, mientras que otros dos crecieron desde mi espalda baja, apuntando al suelo, mientras tres discos más pequeños aparecieron en mi estómago. Mi cabello seguía recogido en una coleta, pero se había vuelto más largo, mientras que mi barba se había acortado. Mi piel se tornó verde al elevarme por completo, y sonreí. Frankenstrike. Un rayo verde cayó de la nada y golpeó los pilares metálicos de mi cuerpo, enviando una oleada de poder a mis músculos y huesos. Sonreí, mis ojos verdes brillaron con un rayo al cruzar miradas con el Wendigo, mientras Creel, sorprendido, me observaba. Cuando hablé, lo hice con una voz teñida de relámpago, reverberando desde unas cuerdas vocales que, según los estándares humanos, habrían sido dañadas. Ya sabes lo que dicen de quien lucha contra monstruos, levanté una mano llena de electricidad. Se convierten en ellos. Un rayo verde voló desde mi mano y se estrelló contra el Wendigo, enviándolo de regreso a las paredes de concreto detrás de él. ¿Oye, Creel? Pregunté, acercándome a él mientras la electricidad me rodeaba. ¿Quieres probar algo genial? Todavía confundido, asintió. El Wendigo, gruñendo de rabia, luchó por levantarse, solo para parpadear cuando nos vio. Creel hacía muecas de dolor desde donde flotaba en una burbuja de relámpagos, pero aún así logró sonreír con sorna en su forma metálica. Lo sostuve en alto con energía magnética y eléctrica sobre mi cabeza. La energía fluía de las 4 bobinas metálicas tipo Tesla en mi espalda para sostener a Creel. Rayos verdes nos rodearon como un bosque, y uno se desplomó frente a nosotros. Mejor dilo, dije con una sonrisa, levantando los brazos por encima de la cabeza mientras Creel se hacía un ovillo. Bola rápida, bajé los brazos y los empujé hacia el Wendigo, lanzando a Creel hacia adelante. Una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo, acumulándose en mis manos mientras las bajaba en la clásica pose de Kamehameha. Cañón de riel. Creel, atrapado en una onda de energía electromagnética, desapareció en un instante. En ciencia, las armas electromagnéticas podían lanzar objetos metálicos a velocidades de hasta Mach 8 con facilidad. Creel era demasiado pesado para que yo pudiera hacerlo sin tiempo de preparación. ¡Bum! Dicho esto, el estampido sónico que me hizo retroceder tambaleándome fue gratificante. Pero no tanto como Creel, que se incrustó profundamente en el pecho del Wendigo, con la sangre manando de sus puños mientras se estrellaban contra una pared de concreto y desaparecían tras ella en otra habitación, esparciendo polvo de concreto por todas partes. La fuerza del estampido sónico destruyó aún más mesas y escritorios a nuestro alrededor, haciendo que madera, metal, plástico, papel y vidrio volaran en círculo lejos de nosotros tres. Corrí tras ellos y descubrí que habían aterrizado en una habitación llena de equipo de laboratorio viejo. El Wendigo se elevaba, con 3 agujeros profundos en su cuerpo que cicatrizaban más lentamente que antes. Sí, le dije con una sonrisa a la bestia de la brujería. Al diablo con la magia. Prefiero la ciencia cualquier día. Wendy uff. Creel le dio un puñetazo al Wendigo en la cara, haciéndolo retroceder.
Krell desató una serie de golpes rápidos y potentes, haciendo retroceder a la criatura solo con su técnica de boxeo. Cuando el Wendigo intentó atacarlo, Krell se vio obligado a retroceder. Entonces lo ataqué con electricidad. Las púas de su cuerpo me dieron el blanco perfecto, permitiéndome atacarlo con todos mis rayos. Reí mientras el poder puro me inundaba las venas antes de fluir y electrocutar a mi oponente. Aflojé para que Krell pudiera asestar algunos golpes, y luego ataqué al Wendigo de nuevo. «¡Está vivo!», grité, riendo con una voz de relámpago y cuerdas vocales dañadas. «¡Está vivo!». «Ja ja ja ja. Sí, he visto demasiadas películas. Lo bueno es que a Bucky le iba a encantar esto». El Wendigo rugió, cayendo de rodillas y mirándonos fijamente a pesar de los cientos de miles de voltios que le quemaban el pelaje, carbonizando su carne y dejando un olor a pelo quemado, ozono y carne asada en el aire. La criatura rugió una vez más, con un sonido que se retorcía como un grito, y arañó el suelo, intentando alcanzarnos. Partes de su rostro se quemaron, revelando un cráneo ennegrecido, solo para sanar de nuevo. Detuve la electricidad y Krell avanzó una vez más. Esta vez no se detuvo. Le dio al Wendigo un zurdazo, un derechazo y luego una patada fuerte en el pecho. El Wendigo cayó al suelo. Krell y yo nos quedamos mirando su figura silenciosa. Luego, lentamente, se incorporó con dificultad. «¡Vamos!», gritó Krell, molesto. En serio, si no fuera por mi equipo avanzado, el Omnitrix, y los poderes de Krell, el Wendigo nos habría destrozado, sin poder tocarlo y sin curarnos de cualquier daño. Así las cosas, teníamos un problema. ¿Qué tenemos que hacer para derribar a esta cosa sin matarla? Pensé un momento, mirando al enorme y peludo bastardo. El Wendigo era un monstruo, y podía destrozarlo con la ayuda de Krell. Pero no sin matarlo. Según lo poco que sabía sobre la maldición del Wendigo, también era una persona inocente, incapaz de luchar contra las cosas que lo obligaban a atacar. Toda esta muerte no era culpa del humano. No estaba dispuesto a matar a alguien por el monstruo en el que se había visto obligado a convertirse. Sé un poco hipócrita de mi parte, entonces caí en la cuenta. «Krell, tráelo aquí». Me di la vuelta y salí corriendo del agujero que Krell y Wendigo habían creado. ¿Cómo demonios voy a...? ¡Ay, al diablo! Krell corrió tras mí. «Vamos, sígueme, maldito de película clase B». El Wendigo rugió débilmente, moviéndose a menor velocidad, pero aún persiguiéndonos. Rió entrecortadamente, con espasmos por la descarga eléctrica que aún lo recorría. Aún así, pude ver que las quemaduras de su cuerpo sanaban, y mucho más lentamente que las otras heridas. Consideré la idea de simplemente quemarlo, ya sea con electricidad o transformándolo en fuego pantano. Pero el objetivo no era matarlo. Krell y yo esperábamos al otro lado, ambos conociendo el plan mientras nos deteníamos cerca de su antigua jaula. «Vamos», rugió Krell, aplaudiendo con manos de acero. «Vamos». «Wendigo», gritó el monstruo desafiante, corriendo hacia nosotros con la misma velocidad sorprendente que antes, con el ojo brillando de rabia. Krell dio un paso adelante, gruñendo mientras se transformaba en osmio para recibir la carga. Yo di un paso adelante y alcé un puño enorme envuelto en rayos, golpeando al Wendigo en la cara. La criatura gigante se levantó y blandió su garra derecha, clavándose en mi pecho y lanzándome hacia atrás. Krell pateó la pierna del Wendigo, obligándolo a arrodillarse, solo para ser levantado. No estaba seguro de cuánto pesaba Krell en su forma de osmio, aparte de 1 tonelada, pero aún así el Wendigo lo levantó y me lo lanzó. Salté por encima de mi amigo mientras aplastaba los barrotes de la jaula de acero. Con un poco de concentración, mis pies se magnetizaron al costado de la jaula, lo que me permitió apoyarme contra los barrotes como Spider-Man. El Wendigo dio un paso adelante, arañándome, pero salté sobre su brazo y lo golpeé con un puño eléctrico de nuevo, propinándole un cruzado, luego un uppercut, antes de gruñir cuando el Wendigo me devolvió el golpe, enviándome de vuelta a la jaula. El Wendigo se acercó. Tan cerca que no pudo correr ni escapar. Introduje mi poder en la jaula, doblando los barrotes con un crujido de acero y un zumbido eléctrico. Los barrotes se doblaron a mi voluntad mientras el Wendigo se abalanzaba sobre nosotros. Entonces Krell esquivó sus garras y agarró la cintura del peludo asesino. ¡Raak! Krell giró la cintura y arrojó el Wendigo al agujero que yo había hecho en la jaula. Cuando el Wendigo cayó en la jaula, rugí. ¡Raak! Los barrotes de la jaula volvieron a su posición original.
El Wendigo, al ver que estaba de vuelta en su jaula, entró en pánico y corrió hacia la puerta aún abierta. Creel caminó alrededor de la jaula mientras yo estaba arriba, observando al Wendigo pasar la cabeza desesperadamente por la puerta, y nada más. Arañaba los barrotes. Wendigo, Wendigo, oh, gritó, presionando los hombros contra la puerta. Has subido un poco de peso, comentó Creel. Un poco más que la última vez que estuviste ahí. Ese es el problema de comer en exceso. Ya no te mueves tan bien como antes. Con eso, Creel se transformó en un metal de color oscuro y golpeó con fuerza al Wendigo, obligándolo a retroceder. Toqué el símbolo del Omnitrix en mi pecho. Cabeza de diamante. Ahora que el Wendigo no podía simplemente saltar, disparé mis cristales como balas alrededor del perímetro de la jaula. Se clavaron en el concreto y comenzaron a crecer. El Wendigo, al ver cómo los cristales lo rodeaban, entró en pánico e intentó saltar, pero rebotó contra las paredes de la jaula. Tropecé un poco, pero mantuve la concentración. Wendigo. Con ese último aullido, la jaula quedó rodeada de cristales sólidos, atrapada de una vez por todas. Los seguí excavando bajo la jaula hasta que un gran cubo azul verdoso la rodeó. Aún se oía un poco al Wendigo desde dentro, intentando desesperadamente atravesar su nueva jaula de cristal, sin éxito. Una vez hecho esto, Creel golpeó el cristal. Genial. Construcción Diamondead, para todas tus necesidades de construcción indestructible, bromeé, dejándome caer al suelo junto a Creel. Quizás deberías empezar con eso la próxima vez, preguntó Creel mientras me paraba a su lado. ¿Viste lo rápido que era esa cosa? Pregunté. Tenía que contenerla de alguna manera. Además, Frankenstryke lo hizo de maravilla. Creel asintió, aunque me miró con extrañeza. Entonces, ¿hay extraterrestres que se parecen a Frankenstein? Hay extraterrestres que se parecen a muchas cosas, respondí simplemente. Estaríamos aquí todo el día si los nombrara a todos. Isabelle Ardley barra guerrera Isabelle observó cómo el ejército deambulaba, llevando mantas y ayudando a la gente. Eran solo unos pocos, los que habían estado en camino desde el momento del ataque, y solo los suficientes para asegurar que todo estuviera despejado. Pronto llegaría más gente, así como ayuda médica y psicológica. Un general, un hombre blanco mayor, de cabello rubio oscuro y ojos marrones, se acercó a ella y a Sam. ¿Cómo demonios encontraste a estos bichos raros? Preguntó el general sin rodeos. Isabelle decidió que no le gustaba. Señor, dijo Sam con calma, entrecerrando los ojos. Estas personas fueron encarceladas. Torturadas. Y han sido objeto de experimentos espantosos e ilegales que los dejaron en un estado mucho peor antes de que usted llegara. No son fenómenos, son víctimas. El general miró fijamente a Sam antes de hacer una mueca. Bien. ¿Pero cómo encontraste este lugar? Clasificado, general, dijo Sam, poniendo las manos en la espalda. Agradecemos su ayuda, y Bridge está enviando personal para ayudar en la transición. Por favor, dígale a su personal que trate a todos con amabilidad y que no interactúen con ellos hasta que puedan hablar con terapeutas y personal de Bridge. El general gruñó, aparentemente enojado por haber sido despedido, antes de darse vuelta y alejarse rápidamente. Sam se desplomó un poco cuando el general se fue, inclinándose hacia Isabelle. ¿De verdad que no sirvo para esto? Lo estás haciendo bien, sonrió Isabelle, con el casco bajado para que Sam pudiera verlo. ¿Qué? ¿No te diviertes siendo la protegida del Capitán América? Menos protegido, más saco de boxeo, dijo Sam, mirando a su alrededor. Creo que tenemos que vigilar a esta gente, halcón. Dijo el comunicador. Soy pájaro burlón, ¿puedes enviar a Guerrero? Estamos en el pasillo derecho del ascensor. Sam parpadeó. Sí, ¿necesitas más refuerzos? Bueno, se oyó el sonido de los disparos. Ichi está bien. Los chicos están luchando contra el grandullón. Tras lanzarle a Isabelle una mirada de confusión, que ella le devolvió, Sam le indicó con un gesto que se fuera. Está en camino. Isabelle salió corriendo por la puerta, esquivando a algunos del personal del ejército que aún llegaba y activando su casco. Se movió tan rápido como su armadura sobrehumana y el estrecho pasillo se lo permitieron, entrando en el pasillo indicado y corriendo a toda velocidad. Al oír balas y explosiones frente a ella, Isabelle tomó su modelo 3, con una cuchilla corta asomando por el mango. Observó la puerta de la bóveda destruida en el suelo, la atropelló y entró en la habitación, deteniéndose solo un instante para observar.
Robots, parpadeó Isabelle. Mac odiaría esto. Entonces esquivó un puñetazo lento en la cabeza. Isabelle apuñaló con su espada, clavándose profundamente en el corazón del dron atacante, y luego bloqueó el puñetazo de otro dron con el brazo. Sacó su cuchillo del pecho del primero para apuñalar al otro en la cabeza, suspirando de satisfacción por finalmente volver a luchar contra alguien. «Oye», gritó Bobby. «Ayuda a Rodey». Isabelle miró a Bobby, que disparaba drones con su modelo 2, que parecía una pequeña metralleta, junto a Bucky, que disparaba a algo al otro lado de la habitación. Isabelle se quedó boquiabierta al darse cuenta de lo que era. Una máquina gigantesca y alta luchaba con War Machine, intentando luchar contra el robot más avanzado. Rodey levantó al enorme robot y lo arrojó hacia atrás, disparándole en cuanto tuvo espacio, pero solo agujereando la combinación de robots, al estilo Frankenstein. Isabelle corrió hacia adelante, convirtiendo su modelo 3 en una espada ancha, y bloqueó el brazo derecho, notando el látigo chispeante que colgaba del antebrazo antes de alzar su espada y arremeter contra él, cortando profundamente el metal y la carne morada. El robot extendió la otra mano para atacarla cuando War Machine intervino, chasqueando la mano. Una larga espada de Kato se formó a partir del brazalete del brazo izquierdo de Máquina de Guerra. Rodey bloqueó el brazo izquierdo de la máquina gigante y clavó su espada en el pecho de su oponente. El brazo izquierdo chispeó, intentando activar repulsores, pero sin poder. Isabelle alzó su espada una vez más y blandió el arma, desgarrando el brazo derecho del robot. Un dron intentó atacarla, pero ella lo pateó y lo decapitó, sonriendo de oreja a oreja. ¡Ay, qué divertido! Concéntrate, dijo Bucky, arrancándole el brazo a un dron y disparando fuego automático al pecho de otro. Bobby se sobrepuso al ataque de otro robot, este con un verde pálido en el metal de su cuerpo, y disparó su metralleta contra él antes de apuñalarlo en el pecho con su bastón. De regreso con el enorme robot, Rodey sacó su espada de su pecho antes de golpear hacia arriba, cortando con su espada el metal y la carne para quitarle el otro brazo. Isabelle cortó la cintura de la máquina, gruñendo al detenerse a mitad de camino. Gritó, empujando una vez más, y arrancó el otro lado en un chorro de sangre verde y morada y aceite negro que los salpicó a ambos. La máquina se volcó, pateando. Rodey retrocedió un paso por una de las patadas, gruñendo por el impacto. Levantó su guantelete, y la espada que sobresalía de él brilló. De repente, todos los robots cayeron al suelo y las luces se apagaron en toda la habitación. «Drones desactivados», dijo X por el comunicador. «Gracias por su paciencia». Iván Banco tenía un sistema de seguridad bastante interesante. Isabelle gruñó, pateando al robot gigante. «Maldita sea. ¿No podrías haber tardado un poco más?», bromeó Isabelle. «Eso habría sido ineficiente. Además, me enorgullezco de ser bueno en esto», dijo X. Isabelle suspiró, blandiendo su espada para decapitar al robot ahora muerto. «Al menos conseguí algo de pelea». Un grupo de científicos y soldados de Hydra corrió por sus pasillos, tratando de escapar mientras los sonidos de los Wendigo luchando contra sus enemigos resonaban, corriendo más rápido cuando los sonidos se detuvieron. «¿Crees que lo mataron?», susurró un soldado. «Ni hablar», susurró otro soldado. «Deben haberlos matado. Tenemos que salir de aquí». «Las salidas no están lejos», susurró apresuradamente uno de los científicos. «Solo». Una mancha azul apareció rápidamente en el pasillo. Kont, el soldado que había estado gritando, fue golpeado por un hombre alto de piel plateada. En cuestión de segundos, los científicos quedaron inconscientes, dejando a Fastrak y Krell de pie sobre ellos. Y así, se acabó. Nota del autor. Otro extraterrestre nuevo. Bueno, dos, pero el otro aparecerá más adelante. Se comentó que Frankenstein encajaba a la perfección con el escenario de esta pequeña batalla, y vaya si era cierto. Monstruos, experimentos, robots zombie, lobos peludos mágicos, Frankenstein fue creado para la lucha. Y sí, es un poco más poderoso que sus versiones de 10 y 16 años. Claro, todos los extraterrestres de Dial lo son, pero creo que convertir a Krell en una bala de cañón de riel lo demostró. Y sí, los robots no tenían ninguna posibilidad, pero aún así eran divertidos. No podíamos dejar que duraran mucho, no cuando X los estaba hackeando, pero al menos Warrior tuvo una pelea y Rodey pudo lucir su nueva espada. De hecho, creo que todos pudieron presumir en este capítulo. Excepto Sam, que solo mostró un liderazgo aburrido.
En el siguiente capítulo, Bruce recibe noticias y Dial intenta hacer una terapia de percusión.